Stephanie Guamaní y mi compañero Daniel Espinosa. Ambos vamos a hacer referencia acerca del tema de las obligaciones solidarias y mancomunadas en el Perú con nuestra normativa nacional y también en el derecho comparado con la normativa española. A continuación voy a hacer una breve explicación de lo que consiste en lo que son las obligaciones. Sin duda alguna, el tema más importante dentro del derecho civil es el tema referente a las obligaciones. De ahí tenemos la gran importancia de esta materia dentro del estudio del derecho. Pues bien, se ha dicho por diferentes autores a lo largo de la evolución de esta ciencia que las obligaciones son la base del derecho. La solidaridad resulta un tema de gran impacto en el estudio de las obligaciones, ya que es un tema complejo pero a la vez de gran utilidad práctica. Es por eso que se dedica este trabajo al estudio y la explicación de esta rama de las obligaciones solidarias y mancomunadas en nuestro país. Las obligaciones se dividen en primer lugar por la pluralidad de sujetos y se clasifican en dos, que son las obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Un breve concepto acerca de las obligaciones mancomunadas es cuando en una misma obligación hay una pluralidad de acreedores, que se conoce como la mancomunidad activa, o la pluralidad de deudores, que es la mancomunidad pasiva. Nos encontramos ante una obligación mancomunada cuando uno de los acreedores solo puede reclamar del deudor la parte que le corresponde del crédito, llamada mancomunidad activa, o bien cuando cada uno de los diversos deudores solo está obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponda, llamada mancomunidad pasiva. Tenemos tres tipos de clases de mancomunidad. La primera es la mancomunidad activa. Es activa si hay varios acreedores y un deudor. Cada acreedor tendrá derecho a exigir al deudor una porción del crédito dividida entre el número de acreedores. En segundo plano tenemos a la mancomunidad pasiva. La mancomunidad pasiva es si hay varios deudores frente a un solo acreedor. Cada obligado deberá porciones de la deuda equivalentes según sea el número de deudores. Y por último tenemos la mancomunidad mixta. Es mixta si concurren varios acreedores y varios deudores. Cada deudor responde únicamente por su cuota y cada acreedor solo podrá exigir el cumplimiento de la cuota que le corresponde. Ahora vamos a hacer una definición breve de lo que son las obligaciones solidarias. La obligación es solidaria cuando en las relaciones con el acreedor común, cada deudor está obligado a pagar la integridad de la deuda. Se designa así a aquella obligación en la cual los deudores están obligados a una misma cosa, de suerte que cada uno de ellos puede ser perseguido por la totalidad de la deuda y el pago hecho por uno solo libera a los demás frente a los acreedores. Ahora, la obligación solidaria da a cada acreedor el derecho de demandar el pago total del crédito, aunque sea divisible entre ellos. Para ello vamos a remontarnos en lo que es la evolución histórica de este tipo de obligación solidaria. Para conocer una figura legal tan compleja como es la solidaridad, es de suma importancia conocer el origen y evolución de ella. Es por eso que en este documento hemos decidido incluir la historia, desde el nacimiento hasta los cambios que ha ido surgiendo a través de la historia, y por concepto de la adopción de esta por distintas y tan diferentes culturas, en muy variados lugares del mundo y épocas. Nuestro trabajo de investigación se remota a la historia y tomará como anclaje histórico a Roma. Por su gran trascendencia en la historia universal y principalmente por el gran legado jurídico construido a través de su historia. Proseguiremos describiendo la influencia de sobre los países europeos y cómo fue que estos países adoptaron, ¿no? Seguiremos el gran viaje con figuras que nos han tomado hasta llegar al continente americano. Y no solo eso, sino que también explicaremos de manera más clara y breve la situación actual de este tipo de obligación. En nuestra normativa nacional tenemos, por ejemplo, nuestro Código Civil, las obligaciones solidarias y mancomunadas se encuentran en el libro 6 de las obligaciones, el título 6, encontramos a las obligaciones mancomunadas y solidarias, abarcando así desde el artículo 1182 al artículo 1204. Haremos un breve comentario a cada artículo designado. Por ejemplo, en el artículo 1182 nos habla acerca del régimen legal de las obligaciones mancomunadas. Tenemos por comentario que en este artículo es el único precepto relativo a las obligaciones mancomunadas. Es simplemente referencial, pues prescribe que las obligaciones de esta clase se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles, las mismas que están previstas por los artículos 1172, 1173 y 1174. En consecuencia, cada codeudor de una obligación mancomunada está obligado únicamente a pagar su parte. Lo mismo ocurre respecto a cada coacreedor, solo tiene derecho a exigir su parte. Ahora, como bien señalamos en este artículo, nos habla acerca de lo que son el régimen legal de las obligaciones mancomunadas. En el artículo 1183 nos habla acerca del carácter expreso de la solidaridad.
La solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación lo establece como forma expresa. De este artículo haremos un breve comentario en el cual el Código establece a la mancomunidad como regla y como excepción la solidaridad. Esta debe establecerse expresamente o por la ley o por la voluntad de las partes. Así lo establece este artículo. La mancomunidad se presume y dentro de ella se presume la división y es por partes iguales. Luego tenemos en el artículo 1184 donde nos habla acerca de las modalidades de la obligación solidaria. La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición o vence el plazo. Un breve comentario acerca de este artículo nos dice que la diferente modalidad que puede existir en la obligación entre acreedores y deudores no es obstáculo a la solidaridad, por cuanto se considera que no atenta contra la unidad de prestación. Los codeudores o coacreedores pueden obligarse por plazos distintos, o unos sin condición de ningún tipo y otros bajo condición, y sin embargo se mantiene la solidaridad, la condición, el plazo y el modo, son elementos que no van a alterar. En el artículo 1185 nos hace claro acerca de los pagos del deudor a uno de los acreedores solidarios. El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado solo por alguno. En este artículo de 1185 se aparta de la solución prevista en el artículo 1212 del Código de 1936, que recoge el principio de la prevención propiciado por Potier y que sigue el artículo 1198 del Código Napoleónico y todas las legislaciones que encuentran su origen en esta regla, tales como el artículo 1142 del Código Civil Español, que es la normativa comparada que estamos realizando en este trabajo de investigación. Luego tenemos el precepto francés, parece tener un antecedente en una interpretación errónea de los textos romanos. Es así que la solución francesa, acogida por el legislador peruano de 1936, desnaturaliza la solidaridad. No hay explicación lógica para la prevención. Puede impedir a uno de los coacreedores solidarios cobrar el íntegro de la obligación al deudor, pues aquel que ejercita en primer término la acción judicial no adquiere, por esa circunstancia, el derecho a recibir el pago. Ello desvirtuaría la institución de la solidaridad. En el artículo 1186 nos hace referencia acerca de la exigibilidad de la deuda en caso de solidaridad pasiva. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. El artículo 1186 se reproduce del artículo 1144 del Código de España. La norma establece un efecto esencial de la solidaridad, que el acreedor puede dirigirse contra alguno de los deudores o contra todos ellos, y que puede hacerlo simultánea o sucesivamente hasta que cobre el íntegro de la deuda. El precepto responde cabalmente a la verdadera naturaleza jurídica de la solidaridad, vale decir, a la unidad de prestación, y demuestra que es esta la garantía personal por excelencia. Cada codeudor puede ser constreñido por la totalidad de suerte de cada uno de expuesto a hacer el anticipio del monto íntegro de la deuda, y a que el pago así efectuado libere, por lo menos en relación al acreedor, a todos los codeudores. Los codeudores solidarios lo son, tal como se ha expresado por el íntegro. En el artículo 1187 tenemos señalado la transmisión de obligación solidaria. Responde al principio consagrado por el artículo 1217 del Código de 1936, en el que se advierte además que la misma regla será de aplicación para los casos de la solidaridad activa. En el artículo 1188 nos habla acerca de la extinción de la solidaridad. La innovación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás codeudores. En estos casos, las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus codeudores se rigen por las reglas siguientes. Un breve comentario acerca de este artículo dice que la norma, que la innovación, la condonación y la compensación y transacción practicada entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás codeudores. Pero debemos tener en cuenta en estos casos las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y que sus demás codeudores. Analizaremos cada uno de ellos en un caso particular. En primer caso tenemos a la innovación. En la innovación se produce la extinción de una obligación por medio de otra que la reemplaza.
En este caso, los codeudores que no participaron en la novación pueden elegir frente al deudor que celebró dicho acto por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la nueva obligación. Tenemos en el siguiente caso que es la condonación. La condonación o remisión es otra forma de extinguir la obligación u obligaciones mediante el perdón que el acreedor hace del crédito que tiene a su favor. En este caso se extingue la obligación respecto a todos los codeudores. En el caso de la compensación es la extinción de las obligaciones recíprocas entre unas mismas personas hasta la concurrencia de aquella de menor valor. En este caso, los codeudores que no participaron de la condonación responden ante el deudor que celebró el acto únicamente por su parte en la obligación. Tenemos también lo que es la transacción. Por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. En este caso, los codeudores que no participaron en la transacción responden a su elección por su parte en la obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las prestaciones resultantes. En el supuesto de que los actos señalados anteriormente se hubieran limitado a la parte de solo uno de los deudores, los otros no quedan liberados, sino en cuanto a dicha parte subsistiendo la obligación de cumplir con el resto de la prestación que no ha sido materia del acuerdo. Si es que los actos señalados anteriormente son realizados entre el deudor y uno de los coacreedores solidarios, entre paréntesis solidaridad activa, sobre la totalidad de la obligación, esta se extingue respecto a los demás coacreedores, pero en el acreedor que hubiese celebrado el acuerdo, así como el que cobra la deuda, responderá ante los demás de la parte que les corresponda la obligación original. Si estos acuerdos se hubieran limitado a la parte que le corresponde a uno solo de los acreedores, la obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte. En el artículo 1189 tenemos en el Código, en nuestra normativa nacional, la extinción parcial de la solidaridad. Si los actos señalados en el primer párrafo del artículo 1188 se hubieran limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte. Un breve comentario acerca de este artículo de 1189. Tenemos que el artículo de 1189 cuida mucho, ya que se tiene que dejar claro y establecido en qué caso de los actos previstos en el artículo 1188 se hubieran limitado a uno de los deudores, los otros codeudores solo quedan liberados en cuanto a la parte de aquel codeudor. En el artículo 1190 tenemos la extinción total o parcial de la solidaridad entre el deudor y uno de los acreedores. Un breve comentario acerca de este artículo nos dice que el artículo 1190 a los mismos actos practicados entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, así como en el pago. En el artículo 1191 tenemos la extinción parcial de la solidaridad por consolidación. La consolidación operada en uno de los acreedores o deudores solidarios solo extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor. En el artículo 1191 se rigen los casos de consolidación o confusión, tanto en la solidaridad activa como en la pasiva. La norma, con origen en el artículo 1304 del Código Civil de 1936, señala que la consolidación operada en uno de los acreedores solidarios o en uno de los deudores solidarios solo extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor. Estas reglas se explican por la naturaleza jurídica de la consolidación o confusión, que no es propiamente un medio extintivo de la obligación, pero que determina la imposibilidad de ejecutarla, según se ha expresado al comentar el artículo 1178. El artículo 1191 adopta la doctrina del Código del 225 o del Código de 1852, 1545, tercer párrafo del Código Uruguayo, 1232 del Código Venezolano y 1209 del Código Dominicano. Tenemos en el artículo 1192 las excepciones oponibles a acreedores o deudores solidarios. Un comentario acerca de este artículo de 1192 recoge el principio consagrado por el artículo 1218 del Código de 1936, de texto similar al artículo 1208 del Código francés y al artículo 715 del Código argentino. La regla del Código de 1984 se inspira no solo en estos preceptos, sino también en los artículos 525 del Código portugués, 1995, y 1996 del Código mexicano, 145 del Código suizo, 911 del Código brasileño, 17, primer párrafo del Código polaco de 1208 del Código dominicano, 438 del Código boliviano y 131.
El primer párrafo del proyecto franco-italiano. A cada coacreedor o codeudor solidario solo pueden oponérseles las excepciones personales y las comunes a todos los coacreedores o codeudores. En consecuencia, si la excepción consiguiente solo a uno de los coacreedores o codeudores, ella no podrá ser invocada por los demás. Y a su vez, si la excepción es común a todos los coacreedores o a todos los codeudores, ella podrá ser invocada por cualquiera. Un vicio de consentimiento que afecte a uno solo de los codeudores solidarios no alcanzará sin duda a los demás. La nulidad del acto jurídico por tener objeto física o jurídicamente posible alcanzará a todos los codeudores. En el artículo 1193 tenemos los efectos de la sentencia de juicio entre acreedores y deudores. La sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios no surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores respectivamente. Sin embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor salvo que se fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. A su turno, los demás acreedores pueden hacerla valer contra el deudor, salvo las excepciones personales que éste puede oponer a cada uno de ellos. Ahora, según nuestro código, la sentencia recaída en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios o entre el deudor y uno de los coacreedores solidarios o surte efectos contra los demás codeudores o coacreedores, respectivamente. La sentencia pues solamente surte efecto entre quienes han sido parte en el juicio, siguiéndose así el principio res inter alios acta, es decir, que la cosa juzgada únicamente surte efectos entre las partes que litigaron. En el artículo 1194 tenemos la mora en obligaciones solidarias. La constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto respecto a los demás. La constitución en mora del deudor por uno de los acreedores solidarios o del acreedor por uno de los deudores solidarios favorece a los otros. En este artículo se aparta radicalmente del preceptuado por el artículo 1221 del Código de 1936, que tiene su origen inmediato en los artículos 1207 del Código francés, 714 del Código argentino y 909 del Código brasileño, y lo hace tanto en su forma como en su sustancia. En el artículo 1195 tenemos los efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores. El incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o varios codeudores no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el valor de la prestación debida. El acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor o solidariamente a los codeudores responsables del incumplimiento. La regla en que si la obligación se incumple por causa imputable a uno o varios codeudores, todos los codeudores mantendrán su responsabilidad por el íntegro de su valor, en razón de tener vínculo solidario, pero por la indemnización de daños y perjuicios que el acreedor pueda demandar, solamente deberán responder los codeudores responsables del incumplimiento. En el artículo 1196 tenemos los efectos de la interrupción de la prescripción. Un breve comentario acerca de esto nos dice que la interrupción se produce por hechos sobrevinientes al nacimiento de la acción. Consiste en una manifestación de la voluntad emanada del prescribiente reconociendo el derecho aquel contra el cual prescribe o en una manifestación de voluntad del propio titular del derecho. A diferencia de la suspensión, la interrupción destruye la eficacia del tiempo transcurrido o imposibilita el cumplimiento del curso prescriptorio. En el artículo 1197 tenemos los efectos de suspensión de la prescripción. En ese artículo nos dice que la suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto para los demás. Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores aun cuando estos hayan sido liberados por prescripción. Y a su turno, el acreedor que cobra respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción responde ante sus coacreedores de la parte que les corresponde en la obligación. Un breve comentario acerca de este artículo nos dice que la suspensión de la prescripción está contemplada en este artículo 1994 del Código Civil, en el que señala los 8 supuestos en aquel que ella ocurre. Por ejemplo, la suspensión consiste en detenimiento del tiempo hábil para prescribir por causa concominante o sobrevinientes al nacimiento de la acción, independientemente de los sujetos de la relación jurídica y siempre que esté prevista en la ley. Configurada la suspensión, la prescripción reanuda su curso adicionándose el tiempo ya transcurrido. Es decir, que el tiempo anterior no se elimina, sino que se suma al periodo prescriptorio que se origina a partir de cesada la causa de suspensión correspondiente a esa obligación. En el artículo 1198 tenemos efectos de renuncia de prescripción.
La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte efecto respecto a los demás. El deudor que hubiese renunciado a la prescripción no puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción. La renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Finalmente, si uno de los codeudores renunciara a la prescripción, ello también produciría efectos personales, que no operaría respecto a los demás codeudores, contra quienes en ningún caso podría repetir si se liberaran como consecuencia de la prescripción. Por el contrario, la renuncia a la prescripción por el deudor o por uno de los codeudores solidarios ante uno de los coacreedores solidarios favorece a los demás coacreedores. Así lo establece este artículo de 1198. En el artículo 1199 tenemos el reconocimiento de deuda por un deudor solidario. El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios no produce efectos respecto a los demás codeudores. Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros. El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios no produce efectos respecto a los demás codeudores, que no los perjudica. En tanto que si se practicase el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, ese reconocimiento favorece a los otros acreedores, es decir, que los puede beneficiar. Debemos tener en cuenta que el principal efecto del reconocimiento es la interrupción de la prescripción. En el artículo 1200 tenemos la renuncia a solidaridad a favor de un deudor. El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores conserva la acción solidaria contra los demás. El acreedor que otorga recibo a uno de los deudores o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva, renuncia a la solidaridad. El Código contempla la posibilidad de que el acreedor común, en una obligación en la que existe solidaridad pasiva, renuncie a la solidaridad a favor de uno de los deudores en ese supuesto, por haber renunciado exclusivamente a favor de él. Conservará la acción solidaria en contra de los demás. La renuncia puede ser total o parcial, pero debe ser una renuncia expresa. En el artículo 1201 tenemos el prorrateo de insolvencia del codeudor. Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores y alguno de los otros es insolvente, la parte de éste se distribuye a prorrata entre todos los codeudores, comprendiendo a aquel que fuese liberado a la solidaridad. Por último, tenemos el artículo 1202, que es la pérdida de acción solidaria. El acreedor que sin reserva recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el saldo, pero lo conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros. Un breve comentario para finalizar acerca de este artículo 1202 trata acerca del supuesto en que el acreedor de la obligación solidaria reciba sin reserva de uno de los codeudores solidarios parte de los frutos o del interés adecuado. En este caso no perderá la solidaridad respecto de dicho deudor con respecto al capital adeudado, sino solamente sobre frutos o intereses devengados. Esa renuncia no rige con relación a los frutos o intereses futuros aún no devengados. Las obligaciones solidarias y mancomunadas en el derecho español. Comenzamos por el concepto. Para clasificar las obligaciones se suele barajar distintos criterios. Es adicional como punta acá está la clasificación que realiza Sánchez Román en función de su origen o causa, de la calidad y eficacia jurídica de su objeto, del sujeto de la obligación y finalmente de su perfección y caducidad jurídica. Resulta así que uno de los criterios que suele ser tomados en consideración a la hora de clasificar las obligaciones es el que atiende al aspecto subjetivo que son los sujetos de la relación obligatoria y en concreto a la posibilidad de que una de las partes de dicha relación sea la activa o la acreedora, sea la pasiva o la deudora, esté integrada por más de una persona o que las tenga ambas. Se habla de las obligaciones individuales o unipersonales cuando solo cuenta con un acreedor y un solo deudor, y de las obligaciones con pluralidad de los sujetos pluripersonales en la colectividad, o como apunta Lete del Río, con un mayor tecnicismo de las obligaciones mancomunadas lato sensu, dentro de las cuales viene a distinguir otras dos modalidades, mancomunadas en sentido estricto y también la denominación mancomunadas simples o por rotas, y las mancomunadas solidarias o conocidas generalmente como las solidarias. Sin más llegados a este punto, pueden afirmar que las obligaciones mancomunadas en sentido estricto, simple o perrota, se atiende a aquellas obligaciones colectivas o pluripersonales, es decir, con más de una persona ocupado, el lado activo o el lado pasivo, ambos lados de la relación obligatoria del lado pasivo o del lado mixto.
y que acrediten que viene la deuda o las dos cosas a la vez. El resulte atribuido por parte de las divisas y prorratadas a cada uno de los acreedores y deudores. Ello conlleva que en las mancomunadas el cumplimiento es exigible de dos o más deudores o por dos o más acreedores, cada uno parte corresponde el derecho a cada acreedor y la obligación cada deudor se desarrolla con independencia de las demás, y de manera que cada acreedor solo puede hacer exigir la parte del crédito que prorrota le corresponde, y cada deudor solo se encuentran obligados a cumplir su parte del total de la deuda. Suele discutirse que para la doctrina si la pluralidad del sujeto debe corresponder a una pluralidad de las obligaciones o si por el contrario es indispensable en las mancomunadas que las relaciones obligatorias sea única. En el artículo 1138 del Código Civil aparece respaldar la idea de que la mancomunada genera tantos créditos o deudas independientes como acreedores y deudores, haya que lo ocurre con las solidarias, pues la palabra Díaz Picasso en estas. A pesar de que se puede hablar de la pluralidad de las obligaciones y la pluralidad de vínculos, la relación obligatoria en cuanto a la relación jurídica mantiene un evidente grado de unidad. La mancomunada significa fragmentación y diversificación de los créditos o deudas existentes. El crédito o la deuda se entenderá dividido en tantas partes iguales como acreedores o deudores, entre tanto hayas entre estos dos. Como acreedor solo puede exigir el deudor de parte que le corresponde. Como deudor solo puede estar obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponde. Solo aquellas que han existido varios deudores o acreedores y siendo uno solo el objeto debido, cada deudor solo está obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor solo tiene el derecho de la parte para reclamar su parte o cuota en los créditos. A estas obligaciones también se les llama mancomunadas. Modernamente, algunos autores critican la denominación de las obligaciones conjuntas, sosteniendo que tal denominación de la idea de la existencia de una sola obligación, cuando en realidad es que las obligaciones conjuntas hay tantos vínculos jurídicos, tantas obligaciones como personas en ellas intervienen, y por lo tanto las obligaciones deben llamarse obligaciones disyuntivas por la variedad de vínculo, pero los opositores en tal innovación alegan que la denominación de las obligaciones conjuntas no tiene nada que ver con la existencia de diversos vínculos, sino que tal denominación tiene su origen en tales vínculos arrancan de un mismo origen, es decir, que es el origen común o causante de la denominación, y de aquí se les puede llamar mancomunadas como antes se dijo. Según el criterio que sigue el Código Civil Español, las obligaciones mancomunadas existen cuando cada acreedor solo tiene derecho a pedir una parte de la prestación total y cuando en caso del deudor solo tiene que cumplir una parte de la misma. Dentro de la obligación mancomunada hay dos tipos: la activa, que cada acreedor solo puede exigir separadamente la parte que resulte de dividir el contenido de la prestación por el número de acreedores. La pasiva, cada deudor solo puede ser denominado por el cumplimiento de la prestación debida en la porción que le corresponda. En este caso sería más acertado hablar de las obligaciones parciales o parciales. Por lo tanto, hay que afirmar que la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación sin que de algún modo conste de la solidaridad produce como efecto que el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores y deudores existan. La evolución histórica. Como parte de la evolución histórica nombraré diciendo que la obligación mancomunada nace del derecho romano. Lo normal era que hubiera más que un solo deudor y un solo acreedor. Sin embargo, puede ver que haya varios deudores y varios acreedores o ambas cosas a la vez. Esta pluralidad de sujetos puede ser bien inicial o como posterioridad a la constitución de la obligación. Cuando dicha variedad se produce, la obligación se reparte y cada acreedor tiene derecho a exigir cada deudor debe cumplir en la porción o cuota correspondiente. Este concepto aparecerá por primera vez en la época de Justiniano. El derecho histórico español. La obligación mancomunada empieza a aparecer no como tal, sino como la idea jurídica en el fuero real, en el fuero de Soria y en las partidas. En los libros del cuarto del sexto libro, que es donde se recoge lo relativo al derecho privado. Tenemos que esperar hasta el artículo 1802 en la aparición de la novician recopilación, en donde lo presumible es la mancomunidad, y para que aparezca la obligación solidaria tendrá que surgir por medio de un contrato.
Es cierto que seguirá el proyecto del Código Civil de 1851. Se establece en uno de estos artículos que no hay mancomunidad entre acreedores y deudores, sino en virtud del pacto expreso o disposición de la ley. Aparte, en España aparecerán otros códigos civiles europeos que harán referencia con mayor o menor intensidad al concepto de que estamos tratando y con mayor o menor parecido al significado que teníamos en España. El Código Suizo, por ejemplo, dice en el artículo 70 que cuando varios deudores asumen una prestación indivisible, cada uno de estos estará obligado a toda una prestación. El Código Civil alemán solo hablará de las obligaciones solidarias, al igual que el italiano. Este tipo de obligaciones mancomunadas, como las obligaciones divididas en una sola obligación mancomunada que legitima la actuación separada de cada uno de los acreedores y deudores, la obligación conjunta, se trata de la que logrará a todos los interesados que actúen en el mismo consumo, y las obligaciones parciarias es una de la confusión semántica del adjetivo mancomunado, es decir, el mismo significado de las obligaciones divididas. Como segundo punto abarcaré el régimen jurídico. El primer subpunto que abarcaré es la normativa aplicable. El Código Civil, rompiendo la tendencia de nuestra doctrina, que venía considerando la mancomunada como lo genérico, pese a contemplar la mancomunada como una especie contraponiéndola a la solidaridad, se ocupa en las obligaciones mancomunadas y solidarias en el artículo 1137 y 1148 del Código Civil, preceptos que conforman la sección cuarta del capítulo tercero de la división de las especies de las obligaciones, el título primero de las obligaciones y el libro cuarto de las obligaciones sin contratos. Como segundo punto, la mancomunada como regla general en nuestro derecho. En nuestro ordenamiento, las obligaciones mancomunadas simples son la regla general y las solidarias la excepción, pues de concurrir una pluralidad de los sujetos se presupone que el crédito de la deuda no subsiste como una inseparable, sino que se encuentran divididos en partes iguales entre cada uno de estos artículos. Por ejemplo, en el artículo 1137 del Código Civil dispone que la concurrencia de dos o más acreedores o dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de ellos tenga derecho a pedir, ni que cada uno deba prestar íntegramente las cosas objetivas de las mismas. Solo habrá lugar a esto cuando las obligaciones expresamente lo determinen, constituyendo con el carácter de la solidaridad, y el artículo 1138 añade así del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirá dividido en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya reputándose el crédito o la deuda distintos unos del otro. Por el contrario, en el derecho mercantil, aunque no se establece de modo general una presunción de solidaridad, en numerosos preceptos como la vigencia en el artículo 127 para la sociedad colectiva y el artículo 148 para la sociedad comunitaria, la regla de la solidaridad sigue siendo una excepción mancomunada. El establecimiento de la mancomunidad como regla y el hecho de que la solidaridad dependa de la existencia del pacto expreso de la solidaridad o que la ley así lo disponga en cuanto a su razón de que ser, en opinión de la doctrina mayoritaria, en la aspiración del legislador de fortalecer los vínculos obligatorios con la concurrencia de que varios sujetos pasivos, sobre todo cuando no es fácilmente discriminar y separar con nitidez respectivamente respondiéndole por la índole de las fuentes que lo originan. En el tercer subpunto, las manifestaciones jurisprudenciales de una progresiva tendencia hacia la solidaridad. No obstante lo anterior, ha de destacarse la progresiva tendencia hacia la generalización de la solidaridad en detrimento de la mancomunidad, en tendencia favorecida por una corriente jurisprudencial ya consolidada y que ha querido atenuar el rigor del último párrafo del artículo 1137 del Código Civil, no exigiendo para admitir y sentar la solidaridad que se emplee ese término, siendo bastante con que aparezca de modo evidente la voluntad de los contratantes de poder prestar o exigir así íntegramente la cosa objeto de la obligación. En línea con esta afirmación, recuerda que la Sala Primaria del Tribunal Supremo, en sentencia del 29 de junio de 1998 en España, con el recurso de casación los supremos, que la doctrina científica y jurisprudencial ha reducido el alcance del inciso de final del artículo 137 del Código Civil mediante la apreciación de la posibilidad de la presencia de la solidaridad sin necesidad de una declaración de voluntad expresa sobre esta particular, sino sobre la constancia del ánimo de las partes.
que la obligación sea solidaria tras aplicar todas las reglas de la interpretación, es decir, se considera que una obligación posee dicha naturaleza. De este texto se infiere a la solidaridad y puede deducirse que la intención de los contratantes fuera crear la unidad en la obligación y responsabilidad in solendum de los cointeresados. En este caso es idéntico sentido la sentencia del 1 de marzo de 1996, el de 1995. Asimismo, esa progresiva generalizada de la solidaridad ha contribuido con el Tribunal Supremo, admitiendo que la denominada solidaridad impropia o por la necesidad de salvaguardar del interés social en los casos de la responsabilidad extracontractual y aún en las extracontractual impropias de contrato de obra, cuando la responsabilidad de la agente intervinientes en el proceso constructivo no ha sido posible determinar en su ámbito respectivos, lo que permite al perjudicado demandar en cualquier de ellos sin perjuicio de las acciones de repetición que procedan de la relación interna. Ejemplo de esta doctrina en la sentencia del 16 de marzo de 1991, que literalmente dispone en el supuesto de que entre el juego de los artículos de 1591 del Código Civil y actuando como aquí sucede, no ser posible individualizar las responsabilidades derivadas de la deficiencia de la realización de las obras, surge la responsabilidad solidaria, lo que da lugar a que según la doctrina jurisprudencial no sea necesario demandar a todos presuntos culpables, en cuanto los posibles perjudicados pueden dirigirse contra cualquiera de ellos. El artículo 1144 del Código Civil, sin perjuicio de las reclamaciones de los codeudores entre sí que puedan intentar, según el artículo 1445 del Código Civil Español. Como cuartos subpunto abarcaré las características. Para Cas Santaveñas, las obligaciones mancomunadas presentan dos caracteres esenciales. En primer punto, la pluralidad de los sujetos. En segundo, la determinación y partes materiales o ideales de la exigencia o las prestaciones. En las obligaciones mancomunadas, el crédito de la deuda se entiende divididos por parte entre varios acreedores o varios deudores, reputándose, según lo mérito del artículo 1138 del Código Civil, créditos o deudas distintos unos del otro, con la consecuencia de que cada acreedor solo esté facultado para exigir su parte del total del crédito y cada deudor solo puede ser compilado a cumplir en la suya, presumiéndole igual para el acreedor y deudor esa parte del crédito o de la deuda, si los interesados no convienen a otra cosa. Los efectos de la mancomunada deben estudiarse distinguidos entre la prestación divisible e indivisible. Como primer punto, la prestación divisible. Como se señala el leito del río, cuando la prestación es divisible, cada acreedor o cada deudor puede por sí, la independencia de los demás, ejercitar el derecho de compilar su obligación, pues como dice el artículo 1138 del Código Civil, se reputan los créditos o las deudas distintos de unos de otros. Tal autonomía supone en el caso de que un deudor devenga insolvente y los demás que no estén obligados a responder por la parte aquel correspondiente en la total de la deuda, que si el acreedor reclama por su parte, un deudor tal la reclamación no interrumpe la prescripción respecto de las restantes en el artículo 1974 del Código Civil, que la mora de uno de los deudores se extiendan en sus negativas consecuencias de los restantes de los deudores. Finalmente, los medios extintivos o modificativos de las obligaciones compensación, novación y condonación operan tan solo sobre la parte de cada acreedor y cada deudor. Por ejemplo, si el acreedor condona la deuda o un deudor mancomunado, solo se libere el beneficio de extinguiéndose en su parte la deuda, manteniéndose la prestación en lo restante para los deudores. Las prestaciones mancomunadas divisibles, el principio genera el artículo 1196 del Código Civil, según la cual ninguno de los acreedores puede ser obligado a recibir parcialmente la prestación. Tiene que su excepción precisamente porque cada parte del crédito o de la deuda se importa con autonomía, viniendo cada acreedor obligados a aceptar el pago parcial. Segundo, las prestaciones indivisibles. En las prestaciones indivisibles donde la mancomunidad presta mayores problemas, puesto que dado que ningún acreedor puede obligar a deudores a cumplir más de lo que corresponde, no puede exigir más que por su parte del crédito la satisfacción completa de este, y el cumplimiento íntegro de la prestación dependerá de que éste alcance un acuerdo a fin de proceder unos y otros conjuntamente en el cumplimiento de la obligación, es decir, tanto en su exigencia del crédito como su cumplimiento de la prestación. Así resulta con claridad de lo presuntuado en el artículo 1139 del Código Civil.
según el cual, si la división fuera imposible, solo puede perjudicar el derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, y solo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra los deudores, y si alguno de esos resultare insolvente, no estará los demás obligados a suplir su falta. Con la consecuencia de la índole procesal más evidente es la necesidad de atraerle el proceso a todos los interesados en el cumplimiento de las obligaciones. Caso de que el deudor mancomunado incumpliera su parte de la prestación, la obligación se resuelve, por ser imposible la activación del acreedor con el cumplimiento de lo restante por los demás deudores, dado el lugar el deber de indemnizar los daños y perjuicios según el artículo 1150 del Código Civil Español. La prestación de indemnización, que es esencialmente divisible y que permite a cada acreedor exigir su parte y a cada deudor pagar la suya con la independencia de los demás. No obstante, en caso de que algún deudor se hubiera mostrado dispuesto a cumplir esto, no contribuiría a la indemnización en más cantidad que la porción correspondiente del preciso de la cosa o del servicio objeto de la obligación, originando que la misma no aumente sino solo se transforme. En todo caso, poniendo la relación en dicho artículo del 1124, si se trata de las obligaciones recíprocas, perjudicando por optar por el cumplimiento de las resoluciones con resarcimiento de daños y abono de los interesados, en ambos casos, nada. Tanto la aplicación de las obligaciones mancomunadas en el Código Civil Español y el Código Civil lo deja bastante claro, pronunciándose a favor de la mancomunada, diciendo que la concurrencia de dos o más acreedores o dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos acreedores ni que cada uno de estos deudores deba prestar íntegramente cosas objetos de la prestación. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose en el carácter de lo solidario, es decir, en el artículo consagra la regla general de que las obligaciones con pluralidad de los sujetos con mancomunidad. Excepcionalmente, la mancomunidad a esta regla general tiene dos excepciones. Primera, la solidaridad convencional, que se dará cuenta a las propias partes que hayan pactado expresamente la solidaridad de las obligaciones, y la segunda, que la solidaridad legal de esta será cuando así lo determine expresamente la ley. La solidaridad en la práctica, aunque en el Código Civil se muestra favorable a la presunción de la mancomunidad de las obligaciones, lo cierto es que hoy en día las obligaciones mancomunadas están en crisis. La razón de ello es que resultan manifiestamente antieconómicas para el acreedor, ya que les obliga a realizar tantas reclamaciones de pago como deudores. Allá en el caso de incumplimiento, el acreedor se verá obligado a entablar pleitos independientemente de cada uno de los deudores. Para ello, en la actualidad habitualmente es que se pacta el contrato de su carácter solidario, hasta el punto de que dicha cláusula contractual ha terminado convirtiéndose en una cláusula estándar. Como sexto punto, abarcaré la jurisprudencia. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina mayoritaria tiene a interpretar el Código Civil Español de manera flexible. Pese a este precepto, dice que el carácter solidario y de las obligaciones deberá estipular expresamente que lo cierto es que el Tribunal Supremo resta carácter obligatorio a esta expresión, y se entiende a que la obligación con pluralidad del sujeto serán solidarias, aunque no hayan pactado expresamente, siempre que no se deduzca del contenido del propio contrato o cuando interese a las propias partes contratantes. En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, sobre todo a partir de los años 80, hace una interpretación correctora, modificativa del Código Civil. Es más, el Tribunal Supremo declara siempre el carácter solidario de las obligaciones surgidas de la responsabilidad civil contractual, para entender que sería reprochable que la víctima de la agresión, cuando varios los responsables tuvieran que solicitar la indemnización fragmentada a cada uno de los causantes del daño. Como séptimo punto, abarcaré el tratamiento y la crítica de las obligaciones mancomunadas del Código Civil actual español. Las obligaciones mancomunadas están tratadas en el Código Civil Español en el libro cuarto del título 3, capítulo 3, sección cuarta. En el artículo 1138 al 1139, en el artículo 1138 se establece la presunción de que supone divididos el crédito y la deuda entre los acreedores y los deudores, y precisamente en tantas partes como acreedores y deudores existan
Esta regulación ofrece de peculiaridad que basta la concurrencia de los acreedores o de los deudores para que la regla en general se estime que las obligaciones que han nacido como única deban cumplirse como si se tratara de créditos o de las deudas independientes. Sin embargo, la concurrencia del origen común de la relación obligatoria no pueden desaparecer tan fácilmente o por completo. En el caso de la pluralidad de los deudores, cabe preguntar si la consideración de sus deudas o distintas una de otras significa que la insolvencia de uno y algunos de aquellos no repercutan en un aumento de la responsabilidad de los demás individuos frente a un acreedor único. En el artículo 1139, después de referirnos a lo que sucede al no ser divisible la prestación, afirma que si alguno de los deudores resultara insolvente, no estarán los demás obligados a suplir la falta. Se puede ver en estos artículos el excesivo esquematismo que tiene, que ya que dejan sin resolver algunos problemas prácticos. Así parece claro que la insolvencia de uno de los deudores mancomunados no ha repercutido en la responsabilidad de los demás. No obstante, si se demostrará que uno de los deudores ya era insolvente a la hora de realizar un negocio jurídico, sería procedente poner una de las actuaciones a la que la repercusión de la insolvencia no fuera procedente, la presunción de que el crédito o la deuda estén divididos en el artículo tiene carácter relativo y admite prueba en contrario, no solo porque afecta la división, sino que igualmente por lo que se refiere a la igualdad de las fracciones de la interpretación de la convenido por los interesados, y puede resultar una indivisión en fracciones desiguales a la consecuencia de la división, como ya hemos dicho, es de créditos y las deudas se repartirán distintos unos del otro. El acreedor mancomunado solo podrá exigir la cuota que le corresponda, y el deudor de igual manera clase cumplirá por completo, pagando solamente su parte. De igual modo, los demás actos extintivos o de los modificativos de la relación obligatoria solo pueden extenderse por objeto de lo relacionado con la parte de los créditos o la deuda de que se trate. En la regla del artículo 1139, si la división fuera imposible, solo perjudicará derechos de los acreedores de los colectivos y estos solo podrán hacerse efectivos a la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de ellos repercute insolventemente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. Se puede ver estos artículos el excesivo esquematicismo que tienen, ya que dejan sin resolver algunos problemas prácticos. Así parece claro que la insolvencia de uno de los deudores mancomunados no ha de repercutir en la responsabilidad de los demás. No obstante, si se demostrara que uno de los deudores ya era insolvente a la hora de realizar un negocio jurídico, sería improcedente poner una deuda la actuación o la que la repercusión de la insolvencia no fuera procedente. La presunción de que el artículo del crédito o de la deuda estén divididos, el artículo que carácter relativo admite prueba en contrario, no solo por el efecto de esa división, sino igualmente por la referencia a la igualdad de las fracciones de la interpretación de lo convenido, por los interesados puede resultar una división de fracciones desiguales. La consecuencia de la división, como ya hemos dicho, es que los créditos y las deudas repartirán distintos unos del otros. El acreedor mancomunado solo podrá exigir la cuota que le corresponda, y el deudor de igual clase se cumplirá por completo pagando solamente por su parte. De igual manera, los modos de los demás actos extintivos o los modificativos de las relaciones obligatorias solo pueden tener por objeto lo relacionado con la parte del crédito o de la deuda de que se trate. Esta es la regla del artículo 1139. Si la división fuera imposible, solo perjudicará el derecho de los acreedores, los colectivos de estos, y solo podrá hacerse efectiva la deuda o procedimiento contra todos los deudores. Si de alguno de ellos resultara insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. Sin embargo, como estas actuaciones conjuntas de los acreedores y deudores vienen puestas por el hecho de ser materialmente indivisibles, en el contenido de la prestación su necesidad solo se mantiene mientras persista de tal carácter indivisible. Por ello, contra la regla de las obligaciones divisibles e indivisibles, encontramos en el artículo 150 de las que dice las obligaciones indivisibles mancomunadas. Se resulta de una indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos a cumplir los suyos no contribuidos a la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente al precio de la cosa o del servicio que lo consiste la obligación.
Por lo tanto, con la prestación que ha quedado sustituida por la indemnización o daños y perjuicios, ya puede producirse el efecto de las mancomunadas de la deuda dividiéndose entre los deudores y la suma de pagar por tal concepto. Efecto peculiar de las obligaciones mancomunadas no pueden producirse cuando no sea posible cumplir por las partes, lo que los acreedores tienen el derecho de exigir separadamente y lo que los deudores igualmente están obligados a cumplir por separado, pero tampoco podrán exigir la totalidad de la prestación no solo de los acreedores ni deberán cumplir con una sola de los deudores por no tratarse de una obligación solidaria. La única solución posible es exigir y actuar conjuntamente los acreedores y los deudores. Por último, el último párrafo del artículo 1974, y el que abarcaremos finalmente, dice que las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores más parte que le corresponde, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores. Esta regla se refiere a que las obligaciones mancomunadas se unen en la terminología establecida en el artículo 1138 del Código Civil Español, pero ha de entenderse que igualmente en el sentido de la prestación es indivisible la reclamación de que el acreedor contra el deudor no interrumpe tampoco la prescripción respecto a los otros deudores, de lo contrario sería deudores solidarios. Y la misma conclusión hay que llegar por lo que se refiere a la Constitución en mora. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado la explicación sobre las obligaciones mancomunadas y solidarias en el derecho español. Hasta una próxima. ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Mi nombre es Estefania Guamaní, mi compañero que está grabando somos estudiantes de Derecho. Realizar una pequeña entrevista de las obligaciones mancomunadas y solidarias. En primer lugar, señor, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica, señor? Yo trabajo para una empresa. Perfecto. Señor, dígame, ¿en su vida diaria usted anteriormente ha realizado alguna obligación mancomunada o solidaria? Sí. Perfecto. ¿Qué le parece este tipo de obligación? Algo que debemos saber como ciudadanos, debemos conocer, ¿no? Debemos conocer en qué estamos metidos, en este caso en lo que me está consultando. Claro. ¿Cree usted positivo realizar este tipo de obligación? Si es positivo, Claro, es una mayor facilidad. claro. Claro que sí. ¿Usted cree conveniente que el Estado deba fomentar cursos gratuitos para que las personas, no necesariamente abogados o estudiantes de derecho, sepan de este tipo de obligaciones mancomunadas y solidarias? Obviamente, porque todos debemos saber, ¿no? El trámite que estamos haciendo, o algo, ¿no? Todo lo que es referente a eso. Perfecto. ¿Qué elemento le parece importante de esas obligaciones? Es importante, como te digo, ¿no? Debemos tener conocimiento todos como ciudadanos, ¿no? Para hacer cualquier transacción, o por el estilo. Claro que sí. ¿Qué otros aspectos del derecho civil usted conoce? Como que. Por ejemplo, usted ha podido notar en su trabajo, en la vida diaria, compra-venta, claro. Arrendamiento. Claro. Préstamo. Claro, en este caso es los proveedores, ¿no? Los proveedores, como proveedor deben saber lo que ellos, ¿no? Venden al deudor, como me indicas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, en el trabajo también se realiza ese tipo de cosas. Señor, dígame, ¿en un futuro usted realizará alguna obligación mancomunada? Más adelante tal vez, pero ahorita no. Claro. Perfecto, señor, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿ya? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Estefania Guamaní y mi compañero que está grabando, Daniela Espinosa. Somos estudiantes de Derecho y te vamos a realizar una breve encuesta, ¿sí? Claro. En primer lugar, ¿cuál es tu nombre? Wilden Ibáñez Quispe, ¿Y a qué te dedicas? a la cocina. Perfecto, la cocina. Dime, ¿en tu vida cotidiana has realizado alguna vez alguna obligación mancomunada o solidaria? Claro, por supuesto. En una oportunidad con mis hermanos, ¿no? De la casa compramos una computadora para poder tener. Perfecto. Dime, ¿qué te parece este tipo de obligaciones? Me parece bien, genial, porque no todos contamos con el dinero suficiente para poder comprarlo. Y puede ser una salida, ¿no? Juntarse entre varios y adquirir un producto para el beneficio de todos. Entonces, ¿te parece positivo realizar este tipo de obligación? Claro, me parece positivo. ¿Usted cree conveniente que el Estado deba realizar cursos gratuitos para que no solamente los abogados y estudiantes de derecho, sino todas las personas en general tengan conocimiento de este tipo de obligaciones? Claro, sí, me parecería genial también que haya ese tipo de cursos para tener más
más conocimientos en todo. Claro. Dígame, ¿qué otros aspectos del derecho civil usted conoce? Aparte de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Sobre el derecho de compra y venta, no tanto conocimiento, ¿no? Ok, no hay problema. Dígame, señor, ¿usted en su trabajo, en su vida cotidiana, ha visto, ve que sus compañeros de trabajo han realizado alguna obligación mancomunada? Claro. Por ejemplo, en una ocasión vi a mis compañeros, porque yo no sé, fue participar en la compra de una pelota, ¿no? Entre varios, una chanchita Perfecto, para claro, claro que sí. partido. Y dígame, ¿usted cree que en un futuro usted realizará alguna obligación mancomunada? En un futuro. Repítame la pregunta, por favor. Perdón, no hay problema. ¿Usted cree que en un futuro usted realizará alguna obligación mancomunada? Claro, si hay posibilidad, claro, ¿no? Por supuesto, sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Stephanie y mi compañera que está grabando investigación. Nosotros somos estudiantes de Derecho. Te voy a hacer una breve encuesta de las obligaciones mancomunadas. ¿Ok? En primer lugar, ¿cuál es tu nombre? Me llamo David y trabajo en una empresa de transporte. Perfecto. David, dime, ¿en tu vida cotidiana has realizado obligaciones solidarias o mancomunadas? No, que yo recuerde, no. Ok. Dime, David, ¿qué te parece este tipo de obligación? Me parece bien, porque así entre nosotros los peruanos contribuimos a que el Perú desarrolle, pues, ¿no? Entonces, ¿te parece positivo realizar este tipo de obligaciones mancomunadas? Sí, Dime, David, ¿tú crees conveniente que el Estado deba fomentar concursos gratuitos para que todas las personas tengamos acceso a este tipo de información y no necesariamente sea solo para los estudiantes de Derecho o abogados? sí, creo que todas las personas tienen derecho a conocer sobre el tema, pues, ¿no? Y, ¿no? ¿Qué elemento te parece importante de estas obligaciones? Elementos. Puedes cortar ahí. No, sigue, sigue. Se puede cortar. Ya, dime, ¿qué otros aspectos del derecho civil conoces? El alquiler, compra y venta. Dime, David, ¿qué obligaciones solidarias o mancomunadas has visto en tu trabajo o en la vida cotidiana? ¿Has podido notar? Podría ser el servicio. Dime, David, ¿tú crees que en un futuro realizarás alguna obligación mancomunada o solidaria? Creo que sí, tengo un futuro y creo que eso viene por momentos, de prevenido. Perfecto, David, muchas gracias. Gracias. Yo se llama Daniel, somos estudiantes de Derecho y vamos a realizar una breve encuesta de las obligaciones mancomunadas. En primer lugar, dime, ¿cuál es tu nombre? Kevin Mendoza. Perfecto. Kevin, dime, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un restaurante. Perfecto. Kevin, dime, ¿en tu vida cotidiana has realizado alguna vez alguna obligación solidaria o mancomunada? Mancomunada, claro que creo que cualquier persona en algún momento ha tenido que realizar eso. Bueno, yo por mi parte sí, en un momento cuando tuve que comprar, se podría decir, un juego, compré se puede decir mitad con mi hermano y bueno, eso era más que todo, se podría decir que es una obligación mancomunada. Perfecto. Dime, Kevin, ¿te parece importante este tipo de obligación? Yo creo que es importante y es de una manera un poco más accesible, ya que a veces nosotros no contamos con, se podría decir, todo el dinero completo para poder adquirir algo. Entonces de repente necesitamos el apoyo de alguna otra persona y esta persona nos puede apoyar y poder lograr adquirir lo que necesitamos. Perfecto. Dime, Kevin, ¿tú crees que es conveniente que el Estado fomente cursos gratuitos para que todas las personas tengan conocimiento de esas obligaciones, ya que no solamente tengan conocimiento los abogados y estudiantes de Derecho, sino todas las personas? Yo creo que sí, es importante de que todos tengamos conocimiento sobre estos temas, ya que nos puede ser útil en cualquier momento, ¿no? A cualquier persona. Perfecto. Dime, Kevin, ¿qué otros aspectos del derecho civil conoces? Préstamos, se podría decir, préstamos. Perfecto. Kevin, dime, en tu vida cotidiana, en el trabajo, ¿has visto que tus compañeros realizan alguna obligación mancomunada o solidaria? No. No, perfecto. Dime, Kevin, ¿crees que en el futuro realizarás alguna obligación mancomunada? Yo creo que sí, porque estoy pensando en comprar un terreno y la verdad que en mi posibilidad por el momento creo que no tenga todo el dinero completo y tenga que pedir apoyo de algún familiar
o alguien para poder completar. Perfecto, Kevin, muchas gracias. Ok. Stephanie Bonamí, mi compañero se llama Daniel, somos estudiantes de Derecho y te vamos a realizar una breve encuesta, ¿sí? Perfecto. Dime, ¿cuál es tu nombre? Solange, Solange, dime, ¿a qué te dedicas? soy trabajadora. Perfecto. Solange, dime, ¿en tu vida diaria has realizado alguna vez alguna obligación mancomunada y solidaria? Sí, soy organizadora. Dime, Solange, ¿qué te parece este tipo de obligación? ¿Te parece positiva? Me parece positiva porque entran el ingreso de varias personas, de los familiares que te están ayudando porque es para cambio mutuo de cada uno. Perfecto. Dime, Solange, ¿crees que es conveniente que el Estado fomente concursos gratuitos para que todas las personas tengamos acceso a este tipo de información? Sí, me parece que está bien, ya que todas las personas deben estar informadas sobre ese tema. Dime, Solange, ¿qué elemento te parece importante de esas obligaciones? ¿Qué elemento te parece importante de esas obligaciones? El elemento, ¿Qué cosa? Perfecto. Dime, Solange, ¿qué otros aspectos del derecho civil conoces? el aspecto mancomunado, que se utiliza mayormente, lo de estados Claro. Dime, Solange, ¿qué obligaciones mancomunadas y solidarias has visto en tu trabajo o en tu vida cotidiana? En mi vida cotidiana, con mi hermano, cuando adquirido hacer una compra y hemos compartido presupuestos para poderla comprar. Dime, Solange, ¿crees que en un futuro volverás a realizar alguna obligación mancomunada? Sí. Perfecto, gracias, Solange. Gracias. Gracias. Mi nombre es Daniel Espinosa Rivero y la camarógrafa es Stephanie. Estoy aquí para hacer una pequeña entrevista a la señorita Angie. Dígame, señorita Angie, ¿en qué trabaja usted? ¿O es... No trabajo, soy voluntaria. Ok, muchas gracias. ¿En su vida diaria ha realizado algún tipo de obligaciones civiles o mancomunadas? Ah, sí, por ejemplo cuando se reúnen para hacer un compartir o algo así. Ya. Todo el mundo da dinero, entre otras cosas. ¿Qué le parece este tipo de obligaciones? Ah, los compartir. Muy Bien. bonito porque todo el mundo apoya y se va haciendo algo bonito. ¿Crees que es positivo realizar ese tipo de obligaciones? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Usted considera que el Estado debería profundizar esto como cursos gratuitos? Sí, para que las demás personas realmente se enteren, no solamente los estudiantes de Derecho, ciencias políticas, etc. ¿Qué elementos importantes le parece estas obligaciones mancomunadas? ¿Como el alquiler? Sí. Bien, el alquiler y arriendo es lo mismo, ¿verdad que sí? No, solamente conozco el alquiler y el arriendo. ¿Qué otros aspectos del derecho civil conoce? No conozco ningún otro aspecto. ¿No conoce ninguno? Ok. ¿Qué realizará? ¿Realizará algún tipo de obligaciones mancomunadas en el futuro? Obviamente, el alquiler o el arriendo, compra y venta, entre otros más. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Mi nombre es Daniel Espinosa Rivera y voy a hacer una pequeña entrevista al señor Manuel. Dígame, señor Manuel, ¿en su vida diaria ha realizado alguna de estas tipos de obligaciones solidarias o mancomunadas? Sí, supongo que sí. ¿Cómo cuáles? Mucho, por ejemplo, el reunir dinero en grupo, ¿no? Cuando queremos comprarnos algo. ¿Qué le parece este tipo de obligaciones mancomunadas? La verdad, creo que bien, porque ayudaría, ¿no? Por ejemplo, a las personas que a veces no tienen juntarnos entre varios, como que podemos conseguir algo. ¿Qué le parece? ¿Cree que es positivo este tipo de obligaciones? Bueno, por mi parte sí, creo que sí. ¿Usted cree que el Estado debe fomentar este tipo de obligaciones mancomunadas en sus cursos educativos o proyecciones sociales? Sí, darle a la gente a saber, ¿no? De este tipo de obligaciones. ¿Otros aspectos del derecho civil que usted conozca? Bueno, la verdad ahí sí estoy perdido. ¿No? Ya. ¿Realizará algún tipo de obligaciones mancomunadas o solidarias en el futuro? Claro, tal vez en un futuro sí, pero quizás lo necesite, estaría bien. Ya, Pero, dale. ¿por qué no? Gracias. Gracias. De nada.